red de las Academias de Historia de Centroamérica, integrada por la Academia de Geografía de Historia de Costa Rica, la Academia Hondureña de Geografía e Historia, la Academia Salvadoreña de la Historia, la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Les da la bienvenida a todos y todas los que están los que están conectados en esta sesión a través de Facebook y a través de Zoom. Esta es la segunda sesión del seminario de la red de este año. En esta ocasión tenemos un conversatorio al que hemos titulado México en la historia de Centroamérica, que será conducido por la doctora Patricia Alvarenga y en el que nuestros invitados son dos expertos historiadores que conocen el tema y han tenido una trayectoria larga en su vida académica en el estudio de las relaciones, los vínculos de México y Centroamérica. El tema, como sabemos, es un tema de una larga data, desde los pueblos originarios de la época de la antigüedad, los vínculos y las relaciones y una historia compartida la tenemos desde mucho tiempo atrás, México, Centroamérica. Y bueno, ahora en este diálogo, en esta conversación, los colegas invitados se van a referir a las relaciones, los vínculos y las situaciones tan interesantes que tenemos durante el siglo XIX, siglo XX, entre México y Centroamérica. Le daré la palabra a Héctor Lindo, que va a presentarnos las hojas de vida de ambos invitados. Le damos las gracias a Mónica y a Mario por haber aceptado estar con nosotros este día, discutiendo, dialogando sobre todas las investigaciones, el conocimiento que tienen, las problemáticas que han identificado en la Centroamérica y México en sus relaciones durante el siglo XIX y siglo XX. Le doy la palabra a Héctor Lindo. Bueno, es para mí un gran gusto presentar a nuestros dos invitados de hoy, Mónica Tuzán y Mario Vázquez, y a nuestra moderadora, Patricia Alvarenga. Y es un gusto particular introducir a Mónica y a Mario porque he aprendido mucho de ellos y mi visión de la historia de Centroamérica ha sido modificada y enriquecida leyendo su trabajo. Mónica Tuzán es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM e investigadora del Instituto Mora. Profesora y directora de tesis en el doctorado en Estudios del Desarrollo y el doctorado en Historia Moderna y Contemporánea del mismo instituto. Además, ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus principales líneas de investigación son la historia de las relaciones México, Estados Unidos, Centroamérica, historia de la política exterior de México, historia de la frontera sur e historia oral de la diplomacia mexicana. Entre sus publicaciones más recientes destacan las relativas a las memorias de embajadores mexicanos en Centroamérica, los procesos de guerra y posguerra en la región, la firma de los acuerdos de paz, así como las dinámicas y conflictos en el área transfronteriza México-Guatemala. Mario Rafael Vázquez Olivera es, además de ser un amigo muy cercano de El Salvador, donde ha trabajado, donde ha convivido con muchos de nosotros, obtuvo su maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, CIALC, de la UNAM, donde ha trabajado por más de 2 décadas. Se especializa en la historia política de Centroamérica y Chiapas, así como en las relaciones entre México y Centroamérica desde el siglo XIX hasta la actualidad. Su obra abarca temas como la insurgencia en Guatemala, la frontera entre México y Guatemala, la política exterior mexicana hacia Centroamérica y los procesos revolucionarios en la región durante la Guerra Fría.
Es autor prolífico de artículos y libros. Entre sus libros más reconocidos se encuentran El Imperio Mexicano y el Reino de Guatemala, Proyecto Político y Campaña Militar 1821-1823, Chiapas Mexicana y el volumen colectivo México ante el conflicto centroamericano, Testimonio de una época. La moderadora de esta sesión va a ser Patricia Alvarenga Benutolo, con quien dirigimos este seminario. Ella realizó sus estudios de grado y de maestría en Historia en la Universidad de Costa Rica. Es PhD en Historia por la Universidad de Wisconsin-Madison, catedrática de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Costa Rica, estudiosa de las construcciones identitarias desde perspectivas tales como la violencia de clase, las relaciones interétnicas, los movimientos sociales, el género, la sexualidad y el mundo intelectual. Es miembro de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Además, es autora de múltiples artículos y varios libros. Entre otros reconocimientos recientes, recibió el galardón Quetzal de Oro, APG, de la Asociación de Periodistas de Guatemala, por su libro Diálogos Antropológicos y Cambio Histórico en Guatemala, aproximaciones al mundo indígena desde el indigenismo hasta la intelectualidad maya, su último libro. Como en ocasiones anteriores, este evento tendrá la modalidad de conversatorio y va a ser guiado por las preguntas que va a hacer Patricia Alvarenga. Creemos que esta es una forma más dinámica de aprender de nuestros invitados que tienen mucho que compartir con nosotros. Para hacerlo un poquito más organizado, definimos de antemano los principales temas, pero valoramos mucho la espontaneidad y estamos seguros que van a salir muchas cosas. Porque nuestros interlocutores han dedicado sus vidas a estudiar esos temas, entonces tienen mucho que decir. La conversación durará aproximadamente 1 hora. Así tendremos tiempo al final para algunas preguntas y respuestas. Y le rogamos que formulen sus preguntas en los espacios correspondientes, ya sea en Zoom o en Facebook Live. Sin más por el momento, le cedo la palabra a Patricia Alvarenga. Adelante, Patricia. Buenas noches. En nombre del Seminario de Investigación de las Academias de Centroamérica que coordinamos Héctor Lindo y mi persona, les doy la bienvenida a este conversatorio. Hoy tenemos el honor, como bien lo han dicho Eugenia López y Héctor Lindo, de contar con los investigadores Mario Vázquez y Mónica Toussaint. Les doy la bienvenida a ambos y les agradezco que estén aquí presentes y también quisiera agradecerles en nombre de nuestro gremio centroamericano de historia que hayan reintroducido el tema de Centroamérica en el mundo mexicano, que tuvo mucha importancia en la década de 1980, pero que desdichadamente después de los acuerdos de paz, pues el interés en Centroamérica se debilitó y desde hace varios años los trabajos de Mónica y de Mario han venido haciendo que el interés sobre Centroamérica aumente en México. Han venido creando toda una red de investigadores sobre las dinámicas, las relaciones México-Centroamérica. Ellos han investigado este tema prácticamente desde el momento de la independencia de México y de Centroamérica hasta la actualidad. Así es que vamos a hacer un viaje por el tiempo que va a ser bastante general, pero ellos van a mostrar sus libros. Ustedes pueden adquirirlos. Hay varios libros que son de acceso libre, así es que ya los podrán consultar y podrán profundizar más en estas temáticas. Yo quisiera empezar preguntándoles a ambos o pidiéndoles a ambos que hablaran sobre las razones que explican la importancia que México ha concedido históricamente a sus relaciones
políticas y diplomáticas con Centroamérica. Ok, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es un gusto estar aquí. Y bueno, cabe destacar que Mario y yo hemos trabajado estos temas ya desde hace más de 20 años en cuestiones conjuntas, hemos impartido seminarios, etcétera. Y es un gusto también compartir esta tarde con Mario. Yo quisiera narrar algo antes de iniciar esa pregunta, porque bueno, yo soy de la generación, yo estudié la licenciatura en 1979 en estudios latinoamericanos, justo con la revolución sandinista triunfando, y fue un momento en que precisamente en México se volteó a ver a Centroamérica con una lupa gigante, este interés de lo que estaba pasando en Centroamérica y lo que era central para ese gobierno que en ese momento buscaba todavía como heredero de la Revolución Mexicana apoyar algunos movimientos sociales que se estaban dando y frenar un poco la presencia de Estados Unidos en la región. Pero la narrativa en ese momento era como que por primera vez prácticamente México estaba volteando a ver a Centroamérica. Y es más, se escribían cosas y se decía, el primer presidente que visitó Centroamérica fue Gustavo Díaz Ordaz en los 60. Cosa cierta. Pero lo que no es absolutamente cierto es como si México hubiera empezado a ver a la región en ese momento, era más la opinión de sociólogos, politólogos, etcétera. Pero desde la historia sí hay una continuidad. Y creo que precisamente Mario y yo hemos trabajado en analizar esta continuidad de los vínculos de Centroamérica con México por ser esta región tan importante. Y precisamente uno de los primeros libros que escribimos juntos, que es este, que se llama Vecindad y Diplomacia, Centroamérica en la política exterior mexicana 1821-1988, parte de decir, esta vecindad siempre ha estado ahí y esta vecindad ha hecho que México esté presente en la región. Y bueno, creo que Mario es el más indicado para hablar un poco del siglo XIX y de entender un poco cómo surge esto pues desde el principio de la vida independiente, ¿no? Bueno, incluso desde antes, pero en la vida independiente más claramente. Bueno, yo también agradezco muchísimo la invitación y la verdad es que es muy, muy interesante por un lado. Por otro, qué gusto estar con colegas y amigos, amigas, que hemos construido una relación, así como la relación entre México y Centroamérica, pues una relación a lo largo de ya muchos años con Héctor, con Patti, con Eugenia, con Adolfo, que estaba por ahí también asomado, y desde luego con Mónica. Eh, y eh, quizá esto mismo sea como una especie de ejemplo, ¿verdad? De cómo los lazos entre nuestras comunidades mexicana, centroamericana, se han tejido a lo largo de la historia a manera de relaciones personales, de articulaciones sociales, económicas, políticas de muy diverso tipo. Yo quiero señalar dos o tres características como de entrada, ¿no? Que hay que tomar en cuenta para contextualizar la pregunta que haces. Una es que la presencia, digamos, de Centroamérica en México y de México en Centroamérica tiene un carácter asimétrico. México tiene una presencia muy fuerte, ha tenido una presencia muy fuerte en Centroamérica desde tiempos coloniales y a lo mejor antes, ¿verdad? Pero ahí ya no nos metemos. Es decir, México ha sido un referente de una u otra manera para las sociedades centroamericanas en términos culturales, en términos económicos, en términos administrativos en una época. Pero para México no. Para México, Centroamérica no ha tenido esa presencia. Ha sido una presencia relativamente pequeña con relación a otras presencias, digamos, del mundo internacional en nuestro país. Por eso explica lo que señala Mónica, esta percepción equívoca de que Centroamérica ha tenido, ha contado poco, digamos, ¿no? En relación con México.
Eso por un lado. La otra característica que han tenido nuestras relaciones, y digo de todo tipo, es que han tenido como altas y bajas o como oleadas o como momentos de mayor acercamiento, de mayor involucramiento de una parte con otra y momentos de mayor distancia. Y eso lo podemos ver también en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito cultural, también en el ámbito social. Y esto que parece muy obvio, ¿verdad? Cuando hemos trabajado en hacer la historia de la relación México y Centroamérica, nosotros hemos trabajado básicamente el periodo nacional, es decir, de la independencia a hoy. Eh, lo, que, lo que hemos visto es precisamente eso, cómo hay coyunturas y también hay permanencias en esta relación. Entonces, cuando preguntas por la importancia, ¿qué importancia se le ha concedido desde México a esta relación? Bueno, ha variado. Ha variado desde el momento de la independencia. Y si quieres, como dice Mónica, hacemos un repaso rápido en el momento de la independencia, pues México volteó a ver, me refiero al Estado mexicano, en este caso, volteó a ver a Centroamérica de inmediato para incorporarla a un proyecto político de gran ambición, que era la construcción del Imperio Mexicano, un proyecto de integración regional. Hoy hablamos de integración regional, eso era. El Imperio Mexicano no era un proyecto imperialista en el sentido de que le concedemos hoy al término de imperialismo, era un proyecto de integración, de formar un gran bloque, una gran alianza en la coyuntura de separación de la metrópoli. Por motivos que son conocidos y que sería muy complicado detallar, ese proyecto no funcionó, no cuajó. Se separaron México y Centroamérica, cada uno construyó su propia república por separado y comienza una historia de relación un poquito complicada, porque hay intereses que se contraponen, hay perspectivas que chocan y lamentablemente lo que pudo haber sido una muy interesante alianza política entre estas comunidades dio lugar más bien a una relación un tanto tropezada. Me refiero en el aspecto meramente político, porque las sociedades siguieron caminando en su trayectoria, en su dinámica. A lo largo del siglo XIX, este hecho fue determinante, porque marcó que nuestros rumbos fueran desarrollándose de manera paralela, no unida o no a ver cómo explicarlo, lo voy a decir en términos más claros. No se desarrolló una relación solidaria entre nuestras dos repúblicas, ¿sí? Sino que en muchos momentos hubo más bien discordia, indiferencia e incluso conflicto, ¿verdad? Hasta que a finales del siglo XIX se da un acuerdo ya definitivo en un contexto distinto para México y Centroamérica, a partir de la consolidación del Estado mexicano durante el Porfiriato y, en el caso de Centroamérica, con el fenómeno de la dispersión que significó el fin de la República Federal. Entonces, es un momento en el que México se convierte como en un ejemplo como de éxito, diría yo, a finales del siglo XIX. Es un ejemplo de éxito, ojo, para América Latina, ¿verdad? Es un país que logra metas importantes, mientras que Centroamérica, que se encuentra quebrada en diferentes pequeñas repúblicas, enfrenta vicisitudes
mucho más complejas, ¿no? Por su propia circunstancia. Aquí, Mónica. Sí, yo quisiera Tiene la palabra. complementar algo a lo que está diciendo Mario. Precisamente a fines del siglo, a los fines del siglo XIX, es un momento importante en que Centroamérica tiene algunos factores que hacen que el gobierno de Porfirio Díaz se interese en la región. Por un lado, como dice Mario, en efecto, México es así como el gran modelo a seguir en una serie de cuestiones de desarrollo, de construcción de ferrocarriles, de gobiernos liberales, que eso es importante. Hay momentos en que hay una coincidencia entre estos grupos políticos en Centroamérica y México y hay momentos en que no. Entonces muchas veces eso complejiza la relación. Pero en el porfiriato creo que de las cuestiones más importantes que México atiende sobre Centroamérica son tres cosas. Una, el tema de la frontera. Sí, o sea, finalmente para México está en el momento de definición de sus fronteras y va a ser cuando haga sus tratados de límites con Guatemala y Belice. Dos, el tema del unionismo, que es un factor constante en la historia centroamericana del siglo XIX, entre el unionismo y la disgregación, pudiéramos decir, y que para México es una preocupación. No es lo mismo tener 5 países pequeños de vecinos a tener un país más grande y sobre todo había mucho el temor de que lo encabezara Guatemala. Entonces era una preocupación constante de México qué hacer frente a los proyectos unionistas. Y en tercer lugar, la cuestión de la paz, es decir, los conflictos regionales entre los países centroamericanos también a México le preocupan y desarrolla iniciativas en ese sentido. Y creo que vale la pena aclarar dos cosas. Decimos Centroamérica, pero para México no tenía el mismo peso su relación con Guatemala que con Costa Rica simplemente por la distancia. ¿Sí? Y con Guatemala tenía el conflicto fronterizo y toda la historia de Chiapas, etcétera, ¿no? Y segundo, había identificación con ciertos gobernantes. Entonces, algo que es importante es muchas veces la política de alianzas que se establece desde México y no estaba México muy cercano, por ejemplo, a los gobiernos de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala, pero sí estaba muy cercano a Santos Zelaya en Nicaragua, ¿no? Entonces, estas políticas de alianzas también van determinando cómo se desarrolla la historia de la región y de los vínculos entre México y los países centroamericanos. A mí me llamó mucho la atención leyendo el libro Historia de las Relaciones Internacionales de México, el tomo 2, que es Centroamérica, el cual ustedes coordinan, los dos lo coordinan. Es de autoría, no es coordinación. Lo escribimos entre Perdón, sí, ese lo tres. los tres, sí, disculpa, con Manuel Ángel Castillo. Exacto. Sí, exacto. Me llamó mucho la atención ver a México actuando en relación con las políticas, la vida política, la vida caudillesca guatemalteca, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX. Digamos, por ejemplo, cuando Justo Rufino Barrios toma el poder, él tuvo apoyo de México, apoyo de armas, apoyo de recursos, según lo que ustedes dicen. También a Santa Ana le ofreció a Carrera gran ayuda para unificar Centroamérica, pero Carrera no la aceptó. Quizá, bueno, no la aceptó, ustedes dicen que porque no lo necesitaban, pero quizá porque eso implicaba quedar muy comprometido con México. Ahora, yo les quisiera preguntar, ¿hasta qué punto la influencia de México incidió en la balanza del poder entre los caudillos centroamericanos, fundamentalmente y especialmente los caudillos guatemaltecos a finales del siglo XIX, principios del XX? Si me permites, Pati, mira, hay cosas bien interesantes, ¿no? México, la dirigencia o
estadista, los gobernantes de México desde principios del siglo XIX, tuvieron una pretensión, desde Iturbide en adelante, de incidir en Centroamérica, de que México fuera un actor presente e incluso determinante en la vida centroamericana. Eso, para bien o para mal, no se dio. En realidad México no tuvo la capacidad de convertirse en esa presencia. ¿Sí? Hubiera requerido invertir mucho dinero, meter tropas, qué sé yo. Ajá. Pero no solo Iturbide, sino los gobiernos que siguieron también se lo propusieron. Tenían la idea de que Centroamérica debía ser un área de influencia predominante de México frente a otras influencias, a las de España, a las de Estados Unidos e Inglaterra. O sea, existía esa pretensión. Y aunque México no logró convertirse en ese gran actor, que ese papel después lo vino a jugar precisamente Estados Unidos, sin embargo, México siempre mantuvo un nivel de presencia en la política centroamericana, ¿verdad? Y también dependía mucho de la coyuntura mexicana que México pudiera o no pudiera desarrollar ese papel. Por ejemplo, hablamos de Iturbide, luego mencionaste la época de Santana, que también se dijo que México quería tener otra vez presencia en Centroamérica, pero México estaba en una crisis profunda, ¿no? Y al ratito perdió la mitad de su territorio en una derrota espantosa frente a Estados Unidos. Luego, bajo la presidencia de Juárez, México vuelve a tener estos bríos y precisamente en ese contexto se produce esta intervención o esta presencia en el derrocamiento del gobierno conservador de Guatemala y lo que conoce Mónica bastante mejor, que son estas alianzas, ¿no, Mónica? Con Zelaya en Nicaragua. Uh-huh. Creo que con Porfirio Díaz y Mónica esto lo puede explicar bien. México consolida ya una política centroamericana. Complementando un poco justo lo que dice Mario, creo que no se puede entender la historia centroamericana en sí misma y tampoco la historia de los vínculos entre México y Centroamérica sin tomar en cuenta como toda la geopolítica regional. Es decir, como ya mencionaba él, estaba España, estaba la Gran Bretaña, después ese papel lo va a asumir Estados Unidos, y eso tiene que ver con el papel estratégico de la región. ¿Sí? Toda esta disputa por el famoso canal, la famosa construcción del canal, y si se quería construir por Nicaragua o por donde se quería construir, si Barrios incluso ofrece que se construya por Guatemala o por Nicaragua, con tal de que le ayuden en sus disputas con México, los Estados Unidos, cómo se construye después por Panamá. Entonces, todo este interés estratégico de la región, que es muy interesante porque lo que vemos, por ejemplo, en el Porfiriato, de una cuestión de vínculos entre Estados Unidos, México y Centroamérica, una vez que Gran Bretaña ya ha salido un poco de la escena política, lo volvemos a ver en los 80 del siglo XX con los conflictos armados, nuevamente México, Estados Unidos, Centroamérica. El interés de Porfirio Díaz en la paz regional lo vemos en los 80 con Contadora, nuevamente. Sí, o sea, cómo estos ciclos se van repitiendo y cómo México tiene más influencia en algunas coyunturas específicas por motivos e intereses de esa propia coyuntura y de los actores que están, digamos, al mando del poder en México y de los intereses que se están jugando, ¿no? Y realmente, como siempre se ha dicho, no es un interés ni por parte de Estados Unidos ni por parte de México tan económico en Centroamérica, sino por esta posición estratégica. Y cómo así como en el siglo XIX la disputa era Estados Unidos, Gran Bretaña y México entra ahí, en el siglo XX es Estados Unidos, la Unión Soviética y México, ¿no? Entonces son estos factores que reafirman este papel estratégico de la región centroamericana, y por eso yo decía, a México le interesa mucho qué pasa con la paz en la región. Y en cambio, ¿qué sucede cuando ya México triunfa la Revolución Mexicana? Viene un periodo de alejamiento, porque vienen una serie de dictaduras muy fuertes en Centroamérica,
Estamos hablando de Hernández Martínez, estamos hablando ya de los Somoza, estamos hablando de Ubico, y en cambio México en sus gobiernos posrevolucionarios se aleja de alguna manera de la región, sin que no podamos señalar algunos momentos específicos de acercamiento, pero sí hay un contraste total entre lo que se plantea desde México ideológicamente y lo que se está planteando y viviendo en Centroamérica, ¿no? Sí, si me permites, ahí es muy interesante lo que dice Mónica y marca también contrastes de de la propia dinámica histórica, que son muy interesantes para la investigación. Mira, con la Revolución Mexicana, y por un lado, la situación de México no da para que México ande en general metiéndose en asuntos foráneos, pero, la Revolución Mexicana le da una proyección continental a nuestro país por sí sola. Es decir, la Revolución Mexicana tiene una influencia cultural muy extensa. Me refiero cultural en el sentido que tiene una proyección ideológica, que tiene una proyección de ejemplo, incluso de modelo, para que en muchos países latinoamericanos tiene resonancias, ¿sí? Entonces, aunque el gobierno mexicano no se lo proponga y no tenga los recursos, eh, hay la presencia mexicana crece debido a ello. Y para el caso centroamericano hay una situación muy peculiar. Eh, Está Centroamérica bajo una hegemonía ya claramente perfilada de Estados Unidos. Estamos hablando de los años 10, 20 del siglo XX, ¿sí? Y México no va a desafiar a Estados Unidos, no tiene esta intención, aunque no le faltan ganas, porque está el episodio aquel del apoyo a los liberales en la guerra de Nicaragua, ¿sí? Ujú. Donde el gobierno revolucionario mexicano se mete a apoyar a los liberales, ¿verdad? Pero cuando los Estados Unidos dicen, aquí mando yo, el gobierno mexicano se echa para atrás. Ahora, paralelamente a esta retirada que ha mencionado Mónica, que tiene todos estos elementos, eh, hay el desarrollo de los medios de comunicación de masas, particularmente la radio y el cine, y eso va de los años 20 en adelante. Y esto resulta ser son unos recursos poderosísimos para la proyección cultural de México. Ese es otro tipo de proyección. Ya no es una proyección política, ya no es aquí la gestión o el juego diplomático, aquí es la proyección de la cultura nacional mexicana, pero en su versión de la cultura de la Revolución Mexicana. Es el México postrevolucionario que se proyecta y se proyecta con estos recursos de lo que le llaman el poder blando. Ajá. La diplomacia cultural. Este tema de la Revolución Mexicana a mí me parece interesantísimo y ha sido poco explorado en Centroamérica. Bueno, sí sabemos, por ejemplo, de la influencia de las organizaciones obreras en Guatemala, en El Salvador, sobre todo en el 32, dirigentes obreros estuvieron involucrados en los levantamientos que ocurrieron en El Salvador en ese momento. Y, y también, bueno, lo que decía Mario, la cultura, sobre todo en los 40, 50, el cine mexicano tiene una influencia increíble. Pero bueno, la intelectualidad latinoamericana no sería la misma sin la Revolución Mexicana, efectivamente. Y a mí me parece que hemos visto muy limitadamente, es decir, muy cerradas en la idea del Estado-Nación, los movimientos reformistas de la década de 1940, por ejemplo, ¿verdad? La revolución del 44 en Guatemala, la reforma agraria de esta revolución,
habría que verla también a la luz de la Revolución Mexicana. Yo creo también que los 40 y todo este reformismo en Costa Rica, del calderonismo, deben mucho a la Revolución Mexicana, pero ha habido una visión demasiado centrada, digamos, en los límites nacionales que ha limitado la posibilidad de ver esas incidencias que quizá han sido fundamentales en los procesos significativos que hemos vivido en Centroamérica, sobre todo en el siglo XX. Bueno, no sé si quieren agregar algo más al respecto o pasamos a hablar de la década de 1980. Sí. Mónica, a mí me llamó mucho la atención este personaje que Mónica analiza, bueno, que Mónica explora a través de entrevista, de una extensísima entrevista que es Gustavo Iruegas y su esposa Susana, que también tiene un papel ahí importantísimo. Él fue ministro consejero, ¿verdad? Ministro Fue de... representante, no tenía el cargo de embajador, perdón, sino fue tenía el cargo, digamos, de Encargado de negocios. encargado de negocios, perdón, sí, fue el encargado de negocios de la Embajada de México en Nicaragua en un periodo clave, Y en El a finales Salvador. de los 70, creo que en el 78, y fue muy intensa su labor en la embajada. Aunque fue muy cortito el periodo en el que él estuvo allí. Él y su esposa inauguran nuevas formas de colaboración de México con el mundo social que yo creo que van a estar en función y se van a reeditar a través de los 80. Yo quisiera que hablaran un poquito sobre esa experiencia. Sí, creo que algo que mencionábamos en algún momento conversando con Héctor y con Patricia es el tema de la memoria, ¿sí? Y creo que algo en lo que nos hemos abocado tanto Mario como yo en los últimos años es también a sí tener esta base sólida de los documentos de archivo, etcétera, de la hemerografía, de la bibliografía, pero también complementar con las entrevistas de actores clave en estos procesos, tanto en Centroamérica como en las relaciones entre México y la región, porque develan una serie de detalles que son muy cotidianos y que en muchos casos no eran conocidos o por lo menos no eran oficialmente conocidos. Todo el mundo sabía que Gustavo Iruegas había participado. Aquí está el libro de Gustavo Iruegas. Este se puede conseguir en el sitio del Instituto Mora en versión electrónica. Cuesta, pero no mucho. Se llama Diplomacia en tiempos de guerra y se coeditó junto con el CIAL gracias a Mario y con La Jornada, gracias a Carmen Lira. Pero un poco la experiencia, por lo menos en los años 2000, al inicio de los 2000, fue empezar a recuperar una tradición que había tenido el Instituto Mora con la Secretaría de Relaciones Exteriores de un proyecto de historia oral de la diplomacia mexicana. Sí, habíamos tenido ya este bonito, y este sí es un bonito libro porque además tiene unas imágenes maravillosas que hicimos también Mario Vázquez, Manuel Ángel y yo, que se llama Espacios Diversos, Historia en Común, México, Guatemala y Belice, la construcción de la frontera. Y después de eso nos invitan en el Instituto Mora a participar, a retomar el proyecto de historia oral. Muchos de nosotros queríamos entrevistar a Gustavo Iruegas porque sabíamos de su participación tan activa en la región, pero al principio, en ese momento, como el gobierno mexicano era encabezado por el Partido Acción Nacional, que es un partido muy conservador, les causaba cierta preocupación hablar de Iruegas y nos pidieron primero hablar de embajadores mayores, porque según su teoría los embajadores mayores se iban a morir primero. Entonces, como que nos morimos en orden de edad. Entonces yo tuve el privilegio de hacer este libro de Antonio de Icaza, que se consigue en Relaciones Exteriores,
Y fue muy interesante porque él también estuvo en Centroamérica. Él estuvo de embajador en El Salvador cuando apenas Gustavo Iruegas era ministro en El Salvador a mediados de los 70. Y empieza uno a ver también esta interrelación entre los representantes diplomáticos de México que han estado en la región en distintos momentos. El caso de Iruegas fue muy, muy especial porque a él le toca llegar en septiembre de 78 a Nicaragua, justo cuando está la represión en el punto más alto. Y también el tema del asilo está en el punto más alto. O sea, él estuvo de septiembre de 78 a mayo de 79 y tuvo alrededor de 700 asilados. Simultáneamente llegaron a tener 400. Y eso lo narran él y su esposa en este testimonio que es muy, muy rico, porque además, desde que él se va a Nicaragua, en ese momento el canciller mexicano le dice, vaya y ayude a esos muchachos con su revolución, eso sí, cuidando las formas. Entonces, él va con una instrucción específica del gobierno mexicano de apoyar a los sandinistas. Y realmente la labor que hacen con el asilo de México en la embajada en Managua es muy, muy, muy relevante y todos esos detalles de la vida cotidiana de los asilados, porque además estuvieron asilados entre ellos parte del grupo de los 12. Estuvo Sergio Ramírez, estuvo Miguel de Escoto, estuvieron varios y eso le servía al gobierno mexicano para saber cómo iban a seguir las cosas y conversan con ellos de cuándo convenía romper relaciones México con Nicaragua, cuándo esperarse. Entonces es una cuestión de cómo se vive la política desde adentro. Y después a Gustavo Iruegas lo mandan a El Salvador en el 80 y a él le toca todo el tema de la Declaración Franco-Mexicana. Entonces está en momentos muy breves en cada uno de los países, pero muy, muy realmente cruciales. Y después de eso, ahora hemos entrevistado como continuidad de este proyecto, a otra embajadora muy importante en la región, Carmen Moreno Toscano. Este libro ya está en acceso libre. Es Carmen Moreno Toscano, el gusto de resolver los problemas. Está en acceso libre en la Secretaría de Relaciones Exteriores y ella fue embajadora en Costa Rica en los 90, luego fue en Guatemala y luego en Nicaragua en el 2019 al 2021. Entonces, y estos tres personajes van entrecruzando sus vidas. Entonces, sí consideramos que este tema de la memoria es un tema fundamental para seguir explicándonos qué ha sucedido en Centroamérica, qué pasó con los centroamericanos que vinieron a México, cuáles han sido estas influencias mutuas. E hicimos un libro también en Claxo, que también está en acceso libre, que se llama Memoria, Historia y Literatura en Centroamérica, que coordiné junto con una colega de Quintana Roo, Verónica Rueda, porque justo estamos viendo esta idea de recuperar los testimonios, recuperar los diarios de las personas, hacer entrevistas a quienes todavía están vivos y poder dar un paso más cualitativo y más de los sujetos y de esta subjetividad en relación con su contexto en la historia centroamericana y en los vínculos con la región. Ya hablé mucho. Magnífico. Mario, no sé si crees. Bueno, de lo que decíamos al principio, hay momentos en la historia de la relación México-Centroamérica de gran intensidad y precisamente la coyuntura de la década de la crisis de los años 80, el conflicto regional centroamericano, fue uno de esos momentos. Fue un momento en el que se cruzan vectores diversos que estallan en la coyuntura a partir del triunfo sandinista en Centroamérica, de los que México no es ajeno. Es decir, normalmente se explica el tema de Estados Unidos, una intervención imperialista y bueno, la lucha de sectores políticos en Centroamérica contra regímenes autoritarios, etcétera. Bueno, por azares del destino de la política mexicana, coincide esa circunstancia con la presencia en México de un gobierno, el gobierno de José López Portillo, que le parece muy interesante aprovechar el río revuelto centroamericano para expandir la presencia mexicana.
y se lo propone y diseña, junto con un grupo de políticos y diplomáticos mexicanos, todo un mecanismo, yo diría una estrategia, una política no quiero decir la palabra intervención porque ¿verdad, Mónica? Es complicada en esta temática. Una política de pero Estado. Una política de Estado tendiente a incrementar la presencia mexicana en Centroamérica. Y a partir de esta definición, el gobierno mexicano desarrolla un activismo muy importante en la región, y es un activismo que tiene impacto en el desarrollo de la crisis centroamericana. Digamos, eso es de aquí para allá, hay esa actitud. El hecho de que el gobierno mexicano tuviera esta política favorable a los procesos de cambio e incluso a la revolución en Centroamérica, también permite que sectores sociales en México se vuelquen de manera entusiasta, de manera solidaria, en colaborar y en involucrarse también en los procesos centroamericanos. Eso da origen a lo que tú mencionaste al principio, Patti, de que en esa época hubo un gran interés en México por Centroamérica, que se ve reflejado en la prensa, en la academia, tiene un impacto muy, muy importante, desde luego en la diplomacia, pero incluso a nivel de la sociedad civil mexicana. Es un momento de encuentro muy intenso, es una especie de redescubrir, como decía Mónica, ¿no? Ah, caray, si de veras que estamos redescubriendo Centroamérica. No era la primera vez, pero sí fue el momento quizá en que se vivieron con mayor intensidad esta vinculación. Tiene su correlato de allá para acá, de Centroamérica hacia México. Y es el correlato que tiene que ver con un flujo migratorio bajo la forma del refugio o el exilio que alcanzó unas proporciones inéditas en la historia de México. Durante los primeros años 80, entre 80 y 85, llegaron a México, este número es más impreciso, pero se calcula que 150,000 salvadoreños. Y eso está más, el otro número sí está más verificado, entre 50 y 60,000 guatemaltecos. En unos cuantos años, México recibió este flujo, además de una cantidad de nicaragüenses que no, ese sí, no hay número aproximado. Entonces también no solamente se dio, no es que fuera un interés únicamente de la sociedad mexicana o del gobierno mexicano por Centroamérica, sino que también hubo una presencia de Centroamérica en territorio mexicano muy numerosa. Es el número más grande de refugiados y exiliados que ha recibido México, por lo menos hasta ese momento. Acuérdense que México es muy famoso, la llegada a México del exilio español, de la época republicana o del exilio republicano español, no alcanza esos números. O del exilio suramericano en los años 70, tampoco alcanza esas cifras, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una coyuntura de encuentro, de contacto, de presencia, de intercambio. Es un momento, incluso pensémoslo en términos demográficos, ¿cuántos niños mexicanos centroamericanos habrán nacido en esos años, verdad? Es una coyuntura que estudiaron mucho los sociólogos, los demógrafos, tal vez incluso antropólogos, y que sin embargo ha tenido un interés menor para otros enfoques académicos, y sería una vertiente muy rica, precisamente que
¿qué se dio a partir de este encuentro? ¿Qué cosas nos deja esta coyuntura de conexión tan intensa? Yo le mencionaba alguna vez a Héctor, ¿no? De que me parece de qué interesante, esto es un tema de investigación pendiente, porque yo he visto en la literatura centroamericana de esa época para acá, incluso en producción reciente literaria, una presencia enorme de México. Es decir, hay obra de importantes autores literarios centroamericanos producida en México, que tiene el escenario mexicano, que tiene temática mexicana, que habla de ese exilio, de ese éxodo. Y hay muchas referencias, incluso idiomáticas. Hay un mestizaje ahí de cultura muy, muy interesante que se da en esa coyuntura. Por decir algo, ¿no? Por decir uno de tantos temas que surgieron a partir de esa coyuntura. Y algo Entiendo, Mario, que ustedes, perdón, que ustedes están trabajando este tema de la literatura centroamericana en México o desde una mirada mexicana, y nos encantaría que cuando tengan el libro ya impreso, pues nos avisen, ¿verdad? Para que No, esa es una idea, Pati. Por eso te digo, es un tema. Yo he tratado de entusiasmar a algunas colegas que estudian literatura centroamericana de que exploren esto, ¿verdad? Estamos en pláticas para hacer una aproximación en este sentido. Pero para mí es muy importante. A ver, sí. el famoso escritor Horacio Castellanos Moya, ¿sí? Él se consolidó como escritor, perdón, aquí en México, ¿sí? Igual Y Rafael México, Mengíbar. y también Rafael Mengíbar, y su obra está llena de México, ¿verdad? Llena de México, ¿sí? Ese tipo y no es el único, ese que es el más conocido, el más célebre. Lo mismo podríamos pensar del ámbito académico, ¿no? ¿Qué tanto el desarrollo de académicos centroamericanos se potenció a partir de haber pasado por aquí? Aquí figuraron grandes académicos centroamericanos como Rafael Mengíbar, precisamente, y Guido Béjar, ¿cómo se llama? Córdoba, el Clavito, creo que Ricardo, ¿no? Claro. Esta gente que estuvo en el CIDE, estuvo en la UNAM, en universidades del interior de México, hubo presencia académica centroamericana en Puebla, un núcleo de guatemaltecos, bueno, Severo Martínez Peláez, aquí tuvo una presencia muy, muy importante. Es decir, hay una serie de cruces, de ida y vuelta, ¿verdad? En la historia. Estamos hablando, fíjate, ya de historia política y diplomática que mencionó Mónica, de historia de grandes movimientos demográficos, de historia. Esto también lo estudió, perdón, se me estaba pasando, Eugenia López, mi querida amiga que vivió en México y que hizo su tesis de licenciatura precisamente estudiando una comunidad salvadoreña refugiada aquí, y cómo precisamente esa comunidad se fue arraigando y vinculando en el entorno mexicano. Entonces, repito, hay estudios ahí de carácter antropológico, sociológico, demográfico, cultural, literario, etcétera. Hay un montón de temas que están ahí a disposición de los jóvenes investigadores. Nosotros ya no vamos a innovar. Yo quería comentar Tenemos que hacer todavía. Yo quería comentar dos pequeñas cosas.
Una que tiene que ver con este tema de la literatura, porque precisamente supongo que Mario está hablando de colegas como Yosahandi Navarrete o Pilar López Martínez, que ellas, por ejemplo, participaron en este libro de memoria, historia y literatura, pero que están pensando sí en hacer algo mucho más amplio, porque además ellas coordinan junto con la Universidad del Estado de México un seminario que se llama SEDENACE, Seminario de Narrativa Centroamericana, se puede encontrar en Facebook, donde nos reunimos mensualmente con los autores de los libros que se escriben sobre Centroamérica, conversamos con ellos, de hecho el 26 de junio vamos a conversar con Sergio Ramírez. Chéquenlo en Facebook, se llama Sedenace, y ellas han coordinado esto y un tiempo leíamos novelas, otro tiempo hemos leído cuentos, etcétera, relatos cortos, y es esta también darle visibilidad a la literatura centroamericana en México, y creo que eso es bien, bien importante. Y es un seminario en que participamos muchos, gracias a las ventajas de de esta comunicación virtual. Y por otro lado, creo que un tema que no podemos dejar nunca de lado es el tema de la frontera. Justo pensaba en los fines del siglo XIX, pues los trabajadores guatemaltecos que venían a México a trabajar a las fincas. En la Revolución Mexicana, los que se refugiaban en Guatemala o en momentos críticos de la política en Centroamérica se refugiaban en México, ¿no? En distintos momentos de la historia. El refugio que menciona Mario, digo, todo este refugio de guatemaltecos en la frontera con México, las incursiones de caiviles guatemaltecos en la frontera, y yo tuve el gusto de participar en un proyecto que coordinaron a partir de los centros CONACYT que se llamó Región Transfronteriza México-Guatemala y planteaba algo que me parece fundamental para los estudios de Centroamérica en el futuro. No hacer estudios desde México sobre Centroamérica o desde Centroamérica sobre México, sino integrarnos en estas visiones de ambos lados. Y lo que se planteó en este caso no era, al principio se hablaba de la frontera sur de México y se decidió cambiar el título del proyecto y ponerle Región Transfronteriza México-Guatemala, porque es una región que va más allá de ese límite administrativo y que tiene una serie de procesos de toda índole. Ese está en la página RTMG, Región Transfronteriza México-Guatemala, y son libros de libre acceso y son sobre cuestiones actuales de la región. Y a mí me tocó coordinar los de la parte histórica, el de la relación México-Guatemala-Belice y el de México frente a Centroamérica. Y en este lo que hicimos por iniciativa de Guillermo Fernández Ampie, que coordinó junto conmigo este libro, fue invitar a autores centroamericanos. Ya teníamos muchos escritos de lo que decíamos en México sobre la geopolítica regional, sobre cuál había sido el papel de López Portillo, sobre el interés, etcétera, etcétera. Y en cambio, aquí fue desde cada país cómo se vivió del 59 al 2019 esa presencia de México en la geopolítica de la región. Y creo que eso es algo que es lo que hay que empezar o continuar haciendo, es este diálogo entre centroamericanos y mexicanos para enriquecer esta mirada y contribuir a una visión mucho más integral y retomar estas memorias también de ambas partes, ¿no? Sí, por supuesto. Y me parece muy importante que aquí ya estamos llegando a un punto en que ya no vemos México sobre Centroamérica, sino también Centroamérica en México, ¿verdad? Y la Claro. incidencia que tienen Centroamérica en México, sobre todo en los años 80, que es muy evidente. Hablamos de los intelectuales que se refugiaron en México y que indudablemente dejaron una huella importante en la academia mexicana. Y por supuesto que los refugiados centroamericanos que, bueno, estaban, por lo menos en su mayoría, politizados. Y de acuerdo a un trabajo muy interesante que ustedes publican en México ante el conflicto centroamericano, de Cristina Picker y Omar Núñez, vemos a los refugiados centroamericanos participando directamente en los movimientos sociales mexicanos que son independientes al gobierno del PRI.
y cómo el gobierno del PRI, bueno, que está muy dispuesto a incentivar movilizaciones, movimientos reformistas y revolucionarios fuera de México, dentro de México no está muy dispuesto a tolerar esas disidencias, digámoslo así. Bueno, pero yo quería decirles antes de que se nos pase, porque ya no nos queda mucho tiempo, tenemos algunas cositas que quiero que hablemos también, que para mí la lectura de lo que ustedes escribieron sobre los 80 me abrió toda una nueva panorámica de ese entonces. Es decir, en México tuvo un papel fundamental en la búsqueda de la paz, indudablemente, ya eso lo conocemos, pero toda la estructura que se que estableció el Frente Farabundo Martí en México, eso fue impresionante. En México fue el espacio de difusión, de propaganda para el mundo noratlántico de los grupos insurgentes centroamericanos, por ejemplo. Eso a mí me gustaría que ustedes refirieran un poquito a eso, pensando que también quiero que refieran a otros dos pequeños temas todavía. Te digo rápido esto que comentas. Sí, México fue un protagonista del conflicto centroamericano. No fue un actor coadyuvante o un amigo que ayudó a resolver un problema. No, fue un protagonista. Estaba bien metido. México fue de los principales aliados del gobierno sandinista durante los 10 años del gobierno revolucionario. México estuvo la mayor parte de ese tiempo este, muy solidario con Nicaragua, pero también, como bien lo mencionas, fue aliado, creo yo, pues se puede decir el término, de la guerrilla salvadoreña. Claro, esto era bajo cuerda, ¿verdad? No se decía en ese tiempo públicamente, pero la guerrilla salvadoreña contó con el apoyo, con un gran apoyo de parte del gobierno mexicano e incluso también de la guerrilla guatemalteca, ¿verdad? Ahí simplemente la presencia en México de todos los campamentos de refugiados y cierta libertad que se le brindó a la guerrilla guatemalteca para venir aquí para mantenerse sobreviviendo en la región fronteriza. Eh, Hay me parece que es del año 93, por ahí. Hay una fotografía que salió en primera plana aquí en los periódicos mexicanos, cuando llegó el comandante Joaquín Villalobos, un jefe guerrillero muy importante de El Salvador, a visitar al presidente Carlos Salinas de Gortari, ¿verdad? Que en México es reputado como un presidente neoliberal y etcétera. Bueno, llegó Villalobos y en la foto sale entregándole a Carlos Salinas un fusil y diciéndole, te entrego mi fusil en agradecimiento de todo lo que México hizo por nosotros. Expresiones parecidas tuvo también Rigoberta Menchú para con el mismo presidente Salinas, ¿verdad? Y aquí la gente estaba muy encrespada, porque decían, ¿cómo es posible que vayan a visitar a ese presidente que es neoliberal, etcétera? Yo les decía, bueno, es que refleja una realidad histórica. México no fue un presidente el que desarrolló esta política, fueron 3 presidentes mexicanos. López Portillo se mantuvo un cierto grado con Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari ya le tocó la colita, e incluso en el caso de Guatemala estaba ya el presidente Zedillo. Es decir, fue una política que claro que con variantes, pero el gobierno mexicano mantuvo por largos años, ¿sí?
Entonces, eso te comento así, si hay un momento, porque esto es algo de lo que junto con Mónica, creo yo que es una de las aportaciones que hemos hecho en el estudio de este fenómeno de relación diplomática, ¿no? De poner esto que estaba bajo el tapete en la memoria de diplomáticos, en documentos de los archivos de la Secretaría de Relaciones, en la memoria también de dirigentes políticos centroamericanos, de poner esto, de sacarlo a la luz, ¿verdad? Y de mostrar este otro aspecto de la política mexicana, que es bueno, es muy importante, no es que sea no es una apología, ¿verdad?, del Estado mexicano, es el dato histórico que hay que también considerar. Ajá. Y como complemento de eso, creo que algo que ha sido muy importante son investigaciones que han hecho otros colegas y que nosotros de alguna manera hemos incluido a veces en nuestros libros, con material gráfico, por ejemplo, de periodistas como Pedro Valtierra o Rodrigo Moya, en donde se ven estas imágenes, por ejemplo, de los campamentos de refugiados o de los centroamericanos aquí en México, líderes centroamericanos aquí en México, etcétera. Y creo que también esta es una vertiente bien importante para los jóvenes investigadores sobre Centroamérica, la vertiente de los documentos gráficos, de las imágenes, ¿sí? Y les quiero recomendar mucho, en la Universidad de Yale hubo un proyecto de historia oral sobre la paz en Centroamérica y se hicieron 25 entrevistas a personajes de Estados Unidos, de la ONU, de los diferentes países y de Nicaragua, de El Salvador y de México. Y precisamente algo que mencionan es lo que tiene que ver con lo que decía Patti hace un ratito. Mencionan, por ejemplo, entrevistan a los comandantes y Ana María y Shafiq Handal y otros dicen, claro que estábamos en México y teníamos una oficina y ahí nos apoyaban, etcétera, nuestra comisión político-diplomática. Y a los embajadores mexicanos les preguntan y no recordamos que hubiera una oficina, o sea, así como que haciéndose patos. Pero justo para un dossier en el que participé ahora, que está en dictamen también con Cristina Pirker, hice un recuento y un recorrido de con quiénes se reunían estos personajes, porque esto ya ha salido en memorias, ¿no? En la propia memoria de Iruegas, en la memoria de Jorge Castañeda y en los documentos desclasificados de la Secretaría de Gobernación de la Dirección Federal de Seguridad. Hay también todo un registro de cómo la Dirección Federal de Seguridad los estaba siguiendo y decía dónde se reunían, con quién, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante cómo también tenemos materiales nuevos que se desclasifican y con los que podemos entender estos procesos, ¿no? Muy interesante, muchísimas gracias. Yo quisiera seguir hablando de los años 80, pero ya el tiempo apremia. Y quería también introducir aquí un tema, digamos, que tiene que ver con el aporte teórico de lo que ustedes están haciendo, el tema de la historia global. Es decir, una historia que trasciende las fronteras nacionales, que a nosotros nos cuesta tanto desde aquí, sobre todo desde Costa Rica, muy frecuentemente trascenderlas, ¿verdad? Vemos los fenómenos muy encerrados en en nuestros límites y esta historia global busca las conexiones, las relaciones que son fundamentales para entender los procesos históricos. Es decir, si nosotros no vemos esas conexiones, esas interrelaciones, nos quedamos con una visión distorsionada de estos procesos. Entonces yo quería que ustedes refirieran un poquito a ese tema. Fíjate, Pati, eso es bien interesante, ¿no? A ver, nosotros si comenzamos a hacer eso sin tener una referencia teórica conceptual de estos enfoques, ¿verdad? Historia conectada, historia comparada, historia transnacional, etcétera, etcétera, historia global. Pero Mónica y yo tenemos una ventaja de formación que nosotros estudiamos estudios latinoamericanos. Y estudios latinoamericanos es una disciplina, si le podemos llamar así, o es un campo de estudio que tiene por definición
un carácter precisamente transnacional, precisamente de estudios comparados, de estudios relacionales, de estudios comparativos, de entender los procesos históricos, sociales, etcétera, etcétera, culturales, en una dimensión, por definición, por principio continental. Pero esto nos lleva, desde luego, a una perspectiva global. Creo que después de que hicimos nuestros trabajos, esto me cayó aquí decimos en México, te cae el 20 cuando te das cuenta que estás trabajando precisamente siguiendo este enfoque. Pero para nosotros era como lo más natural que si estamos estudiando el proceso centroamericano, pues para empezar estamos entendiendo Centroamérica, no un país solito, separado de otro, y entender que México está vinculado con Centroamérica desde siglos, pero también se mueve en el mundo y que la presencia norteamericana es fundamental y determinante, en otro momento la presencia británica, y que tienes que tomar en cuenta estos otros factores para poder entender el conjunto. Entonces creo que teóricamente a lo mejor nosotros no trabajamos desde una perspectiva teórica, pero arribamos a conclusiones que nos relacionan con esas perspectivas de trabajo tan interesantes. Si nosotros de broma decíamos Mario y yo que nosotros éramos plenamente positivistas, pero de alguna manera exactamente esta realidad global te va haciendo que des respuesta a ciertas interrogantes que son comunes. Yo tengo ahora alumnos que trabajaron en su maestría el tema de la paz en El Salvador y ahora están comparando con la paz en Colombia y la paz en Mozambique. Y de pronto uno dice, El Salvador y Mozambique, pero son procesos semejantes. O por ejemplo, ahorita si vemos los procesos migratorios, nosotros nos enfocamos mucho al tema de la migración, el refugio, etcétera, cuando los años de guerra, pero ahora estamos viendo el fenómeno migratorio en todos lados, ¿sí? O estamos viendo esta situación tan fuerte como es la política de nuestro vecino del norte, de Trump, que nos afecta a los centroamericanos, a los mexicanos que estamos acá, a los que están allá, todas estas redadas. Entonces, ya no se vuelve una cuestión de nacionalidad. Finalmente, vemos la xenofobia en países europeos que también tienen xenofobia hacia los africanos, hacia los árabes, etcétera. Y vamos encontrando estas interrelaciones e interconexiones del mundo global que tiene esta globalidad en cosas muy buenas, pero también esta globalidad en problemas compartidos, no digamos el narco, etcétera, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera la realidad misma, más que una teoría, fue la que nos llevó a trabajar de esta manera. Magnífico, qué interesante. Yo solo quiero agregar una cosita. Que yo estoy segura de que nuestra audiencia se ha sentido muy impactada porque ustedes develaron algo que nosotros no teníamos la menor idea. México como un actor importante en la geopolítica de Centroamérica. Siempre se habla de Estados Unidos, por supuesto, de Gran Bretaña, de otros países europeos, pero no de México actuando frente a los Estados Unidos y tratando de paliar el efecto que Estados Unidos pueda tener sobre la región para cuidar sus intereses. Bueno, ya veo que está aquí Héctor. Así es que yo creo que ya tenemos que terminar este conversatorio. Muchísimas gracias. Muy, muy importante, muy interesante escucharles. Muchas gracias por estar con nosotros y por enriquecer nuestro seminario y ofrecer esta magnífica charla a las academias de historia de Centroamérica. Bueno, y yo me uno a ese deleite de haberlos escuchado y de haberlos visto que están estimulando nuevas ideas entre nuestros colegas, introducir nuevos temas y agendas para el futuro también, por ejemplo, eso que están hablando sobre el efecto en la literatura. Ahora, mi tarea es
guiar un poco las preguntas. Tenemos pocas. Tenemos una enhorabuena aquí de Coralia Gutiérrez, que quería decirnos a todos que está muy contenta con esta iniciativa, y por supuesto un saludo para Coralia. Hay una pregunta de Ricardo Rivera, un muchacho que nos pregunta, son dos preguntas juntas realmente. El Salvador fue parte del imperio de Iturbide y llegó el imperio hasta Costa Rica. Es como una pregunta sobre hasta dónde llegó la idea del imperio de Iturbide en su corta vida. Bueno, ya que estamos mostrando libros, les muestro también el del Imperio de Iturbide. Aquí está la respuesta a todas sus preguntas sobre aquellos años. Lo pueden, no se puede descargar, pero sí lo pueden adquirir en alguna librería en Guatemala, en Costa Rica. Bien lo ha dicho Héctor, creo que lo ha dicho de una manera sutil y precisa, la idea del imperio. Es decir, la presencia efectiva del Estado mexicano habrá alcanzado apenas, y con algunas tropas y con la gestión gubernativa del capitán general Fili Sola, Guatemala, quizá El Salvador, ¿verdad? Incluso una parte del Salvador, porque el centro del Salvador se mantuvo en autonomía, en rebelde. En Nicaragua, en Honduras, en Costa Rica, no pisó ni un funcionario ni ningún militar mexicano en aquel tiempo, ¿verdad? Lo que hubo fue esa idea de imperio, como dice Héctor, en el sentido no solo formal, formalmente eran partes del imperio mexicano, pero fundamentalmente era la noción, ¿verdad? La idea, el proyecto, la fantasía, ¿verdad? No pasó de ahí. No tenemos más preguntas del público, pero yo tengo una pregunta que me surge de ver la pantalla, ver a Mario, a Eugenia, a Gerardo, tenemos aquí a Coralia, y recordando a nuestros amigos Arturo, José Carlos y estudiantes como Walter Molina o Leonel. Es decir, hay toda una relación universitaria profunda, principalmente en el cambio de la historia, en el campo de la historia, pero en otros campos también. Mónica ha dedicado décadas a estudiar el tema. ¿En qué medida esto ha sido un proyecto del mundo universitario mexicano? ¿En qué medida es algo que se ha ido dando? ¿Y en qué medida es algo que ya es imparable? Eso. A ver, yo quiero decir algo al respecto. En los 80, como decíamos, con este auge de todo lo que está pasando en la región, en todos los centros que había en la UNAM, institutos, centros CONACYT, en distintas universidades dentro del país, etcétera, hay un auge por la investigación sobre Centroamérica. Sin embargo, a mí me tocó vivir esta parte que después de 10 años en que pudimos dedicarnos a estudiar plenamente Centroamérica, y era incluso un interés también como otra política de Estado del gobierno mexicano, llegan los acuerdos de paz. Y por lo menos a mí me tocó vivir en varios centros académicos la idea de que ya se llegó a la paz, entonces ya no es necesario seguir estudiando Centroamérica. Ya no hay ningún problema, ya todo está perfecto, todo funciona a las mil maravillas. Y entonces en los años 90 fue más bien iniciativas personales y necedades propias de Mario y mía y de algunos otros colegas de seguir estudiando Centroamérica a pesar de que las instituciones no estaban a favor. A mí me tocó que me dijeran, ahora vas a pasar a formar parte ya no de un proyecto de América Latina, sino de Estados Unidos. Entonces les dije, perfecto, yo voy a estudiar Estados Unidos, México, Centroamérica. O sea, había que hacer esas trampas, digamos, para poder seguir estudiando la región.
Claro, llegan los años 2000 y empiezan a suceder una serie de cambios en la región y de pronto vuelven a decir, ah, no, sí es cierto, sí tenemos que seguir estudiando en la región y vuelve a resurgir esto, pero afortunadamente los alumnos han estado muy presentes. A mí me tocó una generación que en todos los programas de posgrado del Mora había gente estudiando Centroamérica, desde diferentes enfoques y aspectos, pero todos estaban estudiando Centroamérica. Entonces, es realmente bien importante que esto ha resurgido y son nuevas las problemáticas que interesan, pero sí tuvimos sobre todo una década, la década de los 90, de ir contracorriente porque no se perdió como este interés pensando que ya todo estaba resuelto y desafortunadamente no todo estaba resuelto. Yo te diría, Héctor, mm, eh, eh, como respondiendo a tu inquietud, em, no ha habido una política deliberada para propiciar este acercamiento, ¿verdad? Eh, a lo largo, ya lo dijo Mónica, de los años 90, los años 2000, eh, las conexiones que se hicieron, la gente de allá que vino a México a trabajar o a estudiar, los que desde México continuamos estudiando Centroamérica, lo hicimos en buena medida por interés muy personal y necedad, como dice Mónica. Hay ahí, en cambio, unas circunstancias que es muy interesante ahora valorar. Mónica y yo contamos con un patrocinio muy importante y generoso en cierto momento de la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí de México, porque había una persona a cargo, la doctora Mercedes de Vega, con un criterio académico muy, muy atinado y muy clara de esta situación, que nos convocó y nos dio bastante espacio para trabajar, entendiendo que lo que estábamos haciendo era novedoso, útil, necesario. Ajá. Es decir, te digo, no había una política oficial, pero había espacios dentro de las instituciones para desarrollar este tipo de trabajos. Dos, tuvimos suerte con Mónica de que éramos los que dábamos clase de Centroamérica y entonces a nuestras clases llegaban todos los estudiantes que tenían interés aquí en México en el tema o en temas centroamericanos y centroamericanos que venían a estudiar a México. Entonces se fue generando una pequeña comunidad de estudiantes y redes que ya los estudiantes fueron construyendo ellos mismos con nuestro impulso, si tú quieres, pero ya crecieron y varias de las personas que aquí se mencionan precisamente surgieron de este espacio. Cristina Pirker fue nuestra estudiante, Verónica Rueda, la doctora Verónica Rueda, el propio Guillermo Fernández, Yosahandi Navarrete, etcétera, etcétera. Entonces, mucho de lo que ahora se publica en México sobre estas temáticas histórico-políticas, ¿verdad? Que trabajamos, se han desarrollado a partir de esta labor y eso nos hace sentir muy orgullosos. Y finalmente, quien sí desarrolló una política sistemática y un plan y fue muy exitoso, pero esto ya es muy reciente, fue el Colegio de Michoacán, bajo presidencia de José Antonio Serrano, y creo que ha continuado esta misma política Luisa Rioja. Pero él sí, desde que asumió la presidencia del Colegio de Michoacán, se propuso llevar a cabo un acercamiento explícito, ¿verdad? De acercar investigadores de México a temas centroamericanos, a atraer estudiantes de Centroamérica a México, y esto ha generado, ha dado frutos muy interesantes también, ahí sí ya como una política, te digo, de una institución. Yo no sé qué tanto, no, yo no he visto, yo pensé que ese iba a ser como el inicio de una política institucional de mayor alcance, no solo de una institución, sino de otras. Ha habido otras iniciativas como la que mencionaba Mónica sobre la frontera, en la que coordinaron varias instituciones adscritas a CONACYT, ¿verdad? Para hacer un proyecto del tema de la frontera sur de México. Pero
Yo esto le reclamo siempre al gobierno mexicano. Cada vez que puedo lo hablo cuando he podido hablar con funcionarios, embajadores, etcétera, de que hace falta más apoyo desde aquí para propiciar esta relación, este acercamiento que ha rendido frutos tan interesantes. Poco a poco, algunos incluso de nuestros estudiantes, Héctor mencionaba por ahí a Gerardo Monterrosa, que anda por ahí, ya se han insertado en instituciones mexicanas. Comienzan a hacer carrera y esto será un gran aporte para México y también para su país de origen. Y creo que algo que no mencionabas, Mario, pero que tú has participado en eso es la Cátedra de Centroamérica del Colegio de México, ¿no? Que eso también ha sido algo muy reciente, pero es básicamente la institución, no tanto una política más generalizada. Por aquí Adolfo Bonilla quiere intervenir. Adelante. Sí, yo quiero hacer más que todo un comentario de la influencia de México en Centroamérica. Y yo creo que la influencia de México es porque es una especie de capital de Mesoamérica, desde la época, digamos, antigua. Y ese hecho es lo que impulsó a muchos a hacer la anexión a México. O sea, pensando que iba a resolver el problema constitucional al crear una monarquía constitucional y brindar recursos. Yo creo que ese era el gran proyecto, que era un proyecto válido de que Centroamérica, digamos, se federara a México. Ahora, ¿qué pasa? Que ese fue un proyecto fallido. Y luego, la construcción de la República federal o confederal, como le llaman, también fue un proyecto corto. Y inicia allí todo el pleito entre los vicepresidentes y los presidentes mexicanos. Y luego viene la etapa de Santana, que al final es un autoritarismo centralista. Y las guerras, digamos, de la reforma son periodos duros. Ahora, en ese momento yo no encuentro una influencia política clara de México sobre Centroamérica que se puede imitar, porque nosotros estamos casi en el mismo caos que la federación se desintegra. Ahora, hay un periodo donde gobierna Juárez y luego que termina con el porfiriato. Pero claro, el porfiriato es un proyecto exitoso, pero políticamente no. Es otro autoritarismo muy similar al de Justo Rufino Barrios. Y luego, al estallar la Revolución Mexicana, no está claro cuál es el proyecto de la Revolución Mexicana. Es como una gran rebelión, muy difícil de imitar. Y allí yo quiero mencionar dos cosas que yo creo que faltan en el análisis. Es la influencia de los gringos y el establecimiento del protectorado en Nicaragua. Bueno, oficialmente no es un protectorado, pero sí lo es. Y eso es lo que lleva a la rebelión de Sandino. Y luego de la Revolución Mexicana tenemos ese proyecto maravilloso del PRI, que Vargas Llosa le llama la dictadura perfecta, que el problema del modelo del PRI que era inimitable en Centroamérica y gobierna desde el 28 hasta el año 2000. Entonces, por eso es que para mí México siempre fue influyente, pero políticamente era como, no era una gran referencia. Y aquí la gran referencia sigue siendo Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces, digamos, en esa parte yo creo que la presentación
para mí se me queda corta. Ahora, hay otro aspecto que yo quiero mencionar. Cuando yo vi el mapa del Reino de la Mosquitia, sí, eso es enorme, desde Trujillo hasta el río San Juan y casi llega a Managua. O sea, el Reino de la Mosquitia fue tan importante porque también ocupaban Belice. Entonces, y allí la política mexicana, por ejemplo, ¿por qué se apoyaba a Sandino? Para equilibrar la influencia británica y de Estados Unidos. Entonces, hay que precisar más la influencia política de México, no la influencia como nación y la influencia económica, que esa es enorme, pero digamos, la influencia en el sentido que se volvía un ejemplo político. Eso quería decir. Interesante, no sé si Es muy interesante. Sí. ¿Alguna reacción de ustedes? ¿Sí? Sería muy bueno que lo estudiaran allá, porque eso desde aquí no es mucho más complicado estudiarlo, ¿no? Ajá. No sé si tenemos alguna otra pregunta de los participantes. Yo aquí en Facebook veo gente muy agradecida por la calidad de las presentaciones. Elena Castro Morán, Johalmo Cabrera, Carlos Asensio, todos nos felicitan a los organizadores, pero por traerlos a ustedes, por la excelente participación que han tenido ustedes. No, también hay que felicitarlos a ustedes. por haber pensado en ustedes, exactamente. Así es. Tienen grandes ideas. No estoy haciendo una crítica, sino que es un comentario. No, siempre peleando el doctor Bonilla. No, comprendo. Y tienen mucha razón. Y fíjate, el proyecto de López Portillo, cuando decimos, ¿por qué se mete López Portillo? Es ese precisamente. Es decir, es que en Centroamérica haya un influjo del ejemplo mexicano. ¿Cuál es el ejemplo mexicano a esas alturas? Es desarrollo con programa social. Desarrollismo con, sí me explico, ¿no? Con reforma agraria, con participación social, con educación pública. Ese es el plan de López Portillo. Y no cuaja. No, o sea, sí. Pero ese es precisamente, ¿no? Por nosotros. Ese es precisamente extender esta idea también de la Revolución Mexicana a Centroamérica. Uh-huh. Y algo que no pudimos tratar, porque bueno, sería imposible tratar todos los temas, pero creo que es importante, es entender también el papel de la democracia, de la diplomacia mexicana, sobre todo en el siglo XX, en los organismos internacionales. O sea, cómo México también se va expresando y defendiendo una serie de aspectos sobre los conflictos en Centroamérica y en el Caribe en estos organismos internacionales. Y tenemos diplomáticos muy, muy destacados y que pienso, por ejemplo, en don Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, bueno, desde luego Gustavo Iruegas, que son una continuidad del Matías Romero del siglo XIX, que también hizo muchísimas cosas y que también tuvo un accionar en la región centroamericana, ¿no? Entonces, esta tradición de la diplomacia mexicana también es algo que se debe estudiar y que también se debe estudiar con los diplomáticos centroamericanos, que también hay personajes muy, muy destacados. Yo ya no veo más preguntas. Eugenia, ¿quieres decir algunas palabras? No, sí, bueno, muy agradecidos con Mario y con Mónica por este conversatorio tan ilustrativo y representativo, bueno, de todas estas relaciones entre México y Centroamérica, la producción historiográfica que se ha hecho, donde ustedes dos han sido pioneros y destacados bastiones, ¿no? Porque ha continuado, como lo han comentado. Hay mucho, como decía Mario, que hacer en distintos campos, porque, como decíamos, en una reunión que tuvimos antes de este conversatorio entre Mónica y Héctor, perdón, entre Patricia y Héctor,
que era tan vasta el vínculo, las relaciones México-Centroamérica, que seguramente íbamos a dejar muchas cosas sin poderlas conversar. Y lo más interesante es que lo que nos han planteado es una historiografía muy viva, que se está reproduciendo y ahora en la actualidad con nuevas problemáticas, por ejemplo, el tema de la frontera, que es un problema tan álgido tanto para Centroamérica como para México, y qué bueno que ya hay jóvenes investigadores desde Chiapas, hay una iniciativa muy importante, desde México hay una iniciativa muy importante para trabajar estos temas tan álgidos. Agradecidos de verdad por todo este trabajo que han hecho durante años, que ha sido muy representativo, pioneros y destacados, en verdad. Me ha dado mucho gusto, Mario, volverte a ver, aunque muy distinto por el tiempo, de verdad, otro personaje. En serio, bueno, por las evidencias. De tanto pensar me he quedado sin pelo. Por las evidencias, pero te ves muy bien, te ves muy guapo. Gracias, no, ya estoy en la tercera edad. Muchísimas gracias, Bueno, y a todo el público. Quiero decir nada más unas pocas palabras. Yo espero que este conversatorio sirva de estímulo para que los estudiantes y las estudiantes centroamericanos se interesen por esta temática, que es una temática muy rica y, como lo dijo Eugenia, está abierta a múltiples posibilidades. Y muchísimas gracias a ambos. Gracias por invitarnos, ha sido un gusto. Muchas gracias. Ha sido un gran gusto tenerles. Pronto. Abrazos, abrazo. Hasta luego. Cuídense mucho.